¿qué tal? Mi nombre es Lara y soy la nieta de Ana María la Justicia, una mujer que ha conseguido ayudar a tanta gente a lo largo de su carrera. Mi abuela no necesita presentación, todos la conocemos, pero estoy segura de que hay un montón de detalles que nunca ha explicado. Os invito a seguirnos en estas charlas para conocer todos esos detalles de esta mujer tan maravillosa. Buenos días, abuela, estamos aquí hoy en tu casa de Barcelona. Sí. Pero tu vida empezó en Bilbao, a ver, cuéntame. Mira, nací en Bilbao, en la calle Ercilla, esquina Eros, que hay una casa que hace una rotonda. Y lo que más me acuerdo de la casa es esa habitación que había en la rotonda, que tenía 3 balcones. Era una habitación muy grande y era donde prácticamente se vivía y donde yo dormía con mi abuela. Y luego me acuerdo pues que iba al colegio, que solía ser, yo quería ser muy puntual, tan puntual que un día me devolvieron a casa, el colegio estaba cerca, porque iba demasiado temprano. Abuela, me decías que vivías en Bilbao y dormías en la habitación con tu abuela. Con mi abuela, que mi abuela tuvo mucha influencia sobre mí porque convivía mucho con ella. Y además mi abuela me enseñó a sumar, restar, a multiplicar, a leer, a escribir. O sea que entonces empezábamos el colegio a los 6 años. Y entonces cuando llegué al colegio me decían que hacer la M con la A más la P con la APA. Y yo les decía, hermana, es que yo sé sumar, restar, multiplicar, dividir y escribir. Entonces me pasaron 2 clases, pero cuando ya llegué a los 9 años y papá quiso que empezara el bachillerato, pues como me pasaron a la de los que tenían 16 años. Y la suerte mía era que mi padre me ayudaba en matemáticas, mi padre me enseñaba quebrados, me enseñaba matemáticas. Y tu padre era ingeniero. Mi padre era ingeniero industrial y entonces cuando estábamos en Bilbao hacía 15 kilómetros, porque entonces no había tuneladoras, de la traída de aguas a Bilbao y el pantano de Ordunte. Y entonces cuando acabaron las obras, a él le gustaban mucho las obras, hizo oposiciones para ingeniero de Hacienda y entonces las ganó y pidió Canarias. O sea, que os trasladasteis toda la familia a Canarias. Toda la familia. ¡Ostras! Bueno, la abuela no, la abuela se quedó viviendo con el tío, que era un hijo que tenía soltero entonces. El Faustino. Nuestro tío Faustino, famoso. El tío Faustino. Y entonces vivimos en Canarias y en Canarias ya hice primero de bachillerato, segundo, tercero, y cuando estaba en tercero murió mi padre, el año 37. Parémonos aquí. Entonces, para ti, claro, vivir en Bilbao, que en esa época Bilbao se respiraba un ambiente más oscuro, no, pero sí triste. Que era mucho más triste a irte a Canarias, que era un clima y al final era una isla. Eso para ti, ¿cómo cambió? ¿Te hizo...? O sea, ¿qué recuerdos te evoca Canarias de esa época? Canarias me evoca el colegio también. Y el colegio... Bueno, todos sabemos que siempre el tema de los estudios ha marcado mucho porque te encanta, eso ya lo sabemos, sí. Pero luego un parque que estaba muy cerca de donde vivíamos y una vida pues muy feliz, porque además mi padre, que cuando estaba en Bilbao acababa a las 9 de la noche, porque después de estar en el monte iba al despacho, en Canarias él acababa a las 5 de la tarde, se empezaba a las 8, Los colegios y todo empezábamos temprano, pero a las 5 de la tarde todo el mundo libre. Entonces mi padre iba al cine con mi madre y nosotros al parque. La vida era muy sencilla, muy agradable, pues las amigas del colegio, una vida. Y luego en verano íbamos a la playa de las Canteras. Pero entonces, claro, ¿cuántos años viviste en Canarias? ¿Qué te hizo volver a la península? La muerte de mi padre. Con la muerte de mi padre volvimos a la península. Estuve primero haciendo 2 años de bachillerato en La Coruña y cuando ya
Se acabó la guerra en Madrid, sexto y séptimo, y luego toda la carrera en Madrid. Los 5 años de carrera, todo lo estudié en Madrid. Pero vamos a pararnos aquí, porque a mí me has contado muchas veces, y yo creo que nunca lo hemos explicado de forma pública, a mí me explicaste que la historia de tu abuela, el por qué estudiaste química, Sí, porque tú realmente no querías estudiar química al No, principio. no es que no quería, yo quería estudiar ciencias. Me gusta mucho la geología, me gusta mucho también el cuerpo humano, la anatomía, la fisiología, y eso estaban en las ciencias. Y la abuela me dijo, mira, Ana Marichu, si estudias ciencias naturales, solo podrás dar clase. Si estudias química, pues entonces podrás dar clase y trabajar en la industria si llega el caso. Y yo le dije, abuela, es que en el colegio que estuve no nos enseñaron nada de química y muy poca física. Teníamos una profesora que era una farmacéutica que en lugar de explicarnos físico nos hablaba de su novio, que además no tenía novio, De sus futuros novios. de sus no novios. Y no llegamos a la clase de química. Y la abuela era muy lista y me obligó de una manera, le dije, ponme un profesor de química un mes en Bilbao. Y sí, bueno, me explicó algunas cositas y entonces fui a la universidad sabiendo que no sabía. Tú ya tenías una abuela que ya era una mujer muy avanzada. Era una mujer muy avanzada. Sí. Vio potencial en ti a nivel de estudios. Tú ya eras una jovencita que ya, ¿no? Pues daba a entender que le gustaban los estudios, que le gustaba pues ir un paso más allá. Sí, pero ostras, ella te veía dentro de la industria, no te quería ver de profesora. Sí. Entonces, la abuela era muy lista. Mira, era una mujer que en los años 20 tenía 2 hijos, que entonces estudiaban lo que sería ahora ciencias económicas. A uno le mandó a perfeccionarse y a saber más a París 2 años y al otro le mandó a Londres. Fíjate si era una mujer avanzada. Y ya te digo, pues me puso aquel profesor, pero no, claro, no aprendí nada de química con un profesor en casa, así, que solo nada. Y cuando fui a Madrid a estudiar, sabía que no sabía. Y entonces estudié mucho. Y entonces, pues la verdad es que saqué muy buenas notas y luego tenía un problema, que como cuando sacas buenas notas, quieres seguir sacando buenas notas. Y estudié mucho. La abuela estaba muy contenta, el tío estaba muy contento. A mí me gustaría, abuela, que paráramos un momento en tu época de la universidad. Porque hoy, yo he ido a la universidad, mis amigas van a la universidad, una mujer hace carreras de ciencias sin ningún tipo de problema, hace carreras que antiguamente se consideraban de hombres, pero claro, es que estamos hablando de una época en la que las mujeres, pocas iban a la universidad. Sí, no iban muchas, eran de Madrid y las que éramos forasteras éramos del norte. O sea, éramos de Bilbao, de Bermeo, de San Sebastián, pues porque en el norte quizás las mujeres como... En el norte son las mujeres las que mandan. Mira, te voy a contar una cosa muy graciosa. Mi padre, te digo, era ingeniero, ¿eh? Bueno, pues en mi casa, cuando llegaba el 31, o no sé si era el 31 o el 1, le decía, Delfi, toma el sobre. Y le daba el sueldo a mi madre, porque el País Vasco era un matriarcado, porque eran pescadores y la que mandaba era la mujer. Pero entonces, sigamos hablando del tema de la universidad, porque estudiaste químicas en la Complutense, porque tu abuela te convenció. Me convenció, eso es la palabra, ¿no? Me convenció. Y tampoco le costó mucho convencerte, ¿no? No. Entonces, en la universidad, ¿cuántas mujeres erais? No, ¿Y cuántos hombres también? En cada clase éramos cerca de 200, porque, por ejemplo, teníamos matemáticas, teníamos biología, teníamos química general y había repetidores. Y solíamos ser, pues,
180, 190 y unas 9, 10 mujeres. ¿Y esas mujeres, Todo sigues normal. manteniendo contacto con ellas? Ay, desgraciadamente no, porque como me fui de Madrid, después de Madrid yo me fui a Bilbao, donde me coloqué en Bilbao y luego me casé en Cataluña, o sea que quedé completamente separada de mis compañeras de estudios. Y has hablado que tu primer trabajo, entiendo que cuando hablas de colocar, tu Sí. primer trabajo fue Sí, fue en Bilbao. fue en Bilbao. Fui la química, me coloqué en Minersa y era la jefe de laboratorio. ¿Con cuántos años? Porque claro, Entonces jefe tenía de laboratorio, entiéndeme. 23, 24 años, 23 años. Bueno, En una época de hombres con 23 Bueno, años siendo, ¿no? A pero- ver, esto me lo tienes que explicar sí, mejor. esto te lo expliqué. Mira, mi padre había trabajado el primer trabajo que hizo fue en una fábrica de cementos y trabajaba con un ingeniero alemán. Y este ingeniero alemán, bueno, luego la fábrica se vendió y tal, y estaba muy agradecido a mi padre. Y cuando él supo que yo, porque con mi madre se visitaban, y cuando él supo que yo estudiaba químicas, le dijo a mi madre, doña Delfina, y yo le colocaré a Ana Mari cuando acabe. No le costó mucho porque tengo muchas matrículas. En Bilbao me llamaban Dilo. Ana Mari, la de las matrículas. Y la verdad es que estoy muy agradecido tanto a la familia Liperheide como a don Federico, a la familia de don Federico. Y allí, pues claro, aprendí mucho, aprendí a amar, por decirlo así, la geología. Y entonces fabricábamos ácido fluorhídrico. Y la empresa de Bilbao tenía las minas de espato-flúor en Osor, en Gerona. Y para los que te conocemos en profundidad, sobre todo pues, la familia, que sabemos que tú te puedes considerar una señora de Bilbao y que te encanta Bilbao, algo te hizo cambiar, porque al final todo te ha ido haciendo volver a Bilbao, pero de golpe te estableciste en Cataluña. Le conocí A mi abuelo. a tu abuelo en inglés. Y entonces luego, pues después de un año de escribirnos y de que él viniera a verme alguna vez, me casé en inglés. Y ya no has vuelto a Bilbao, ¿verdad? Hombre, a ver a la familia, Claro, sí. pero ya he instalaste. vivido ya siempre más en Cataluña. Primero en inglés, 24 años, luego aquí en Barcelona. Y el estar en Gerona, por lo que sabemos, te hizo como empezar en todo el tema de la nutrición y a fijarte en el tema de los suelos, etc. Sí. Explícame un poco. Sí, te explicaré. Yo comía lo que me gustaba. Mi madre era muy golosa y mi abuela y muy buenas cocineras como tú. Sí, como tú. Y era muy golosa, comíamos muchos dulces y a mí no me gustaba la carne, me saltaba la carne, comía muchos hidratos de carbono y tuve azúcar, me subió el azúcar. Me subió el azúcar no por un problema, por decirlo así, genético, sino porque yo comía mal. Y entonces empecé a estudiar, ya yo pensé, Ana Mari, ahora tienes que empezar a estudiar nutrición para compensar esto. Y bueno, me fue muy fácil, como natural, porque era comer menos hidratos de carbono y tomar proteínas. O sea, que tú cambiaste tu dieta con lo que habías estudiado. Exactamente. Que estudiaste de forma autodidacta. Bueno, pero yo tenía la carrera de química, 5 años de química. Sí, muy fácil, O sea que fue fácil. Y yo desayunaba. Yo luego, entonces daba clases en Gerona. Di clases de ciencias naturales. ¿Di dónde? Porque a la gente de Gerona que aún nos contactan alumnos Vicens tuyos... Vives. En el Instituto Vicens Vives di clases 4 años.
de ciencias naturales y de física. 2 años de física y 2 años de ciencias naturales. Y entonces con las ciencias naturales, pues otra vez explicaba geología. Y entonces no solo explicaba geología, me estudiaba la composición de las rocas. Y te apasionaba, está claro, ¿no? ¿Eh? Solo hay que verte la cara, te apasionaba. Me gusta, me gusta. Te encanta. Me gusta. Y luego también tuve que estudiar anatomía y fisiología humanas y también procuré estudiar más que lo que tenía que explicar con el testit. Bueno, total que pasé esos 4 años dando clases muy feliz. Me gustaba dar clase, veía que los alumnos me atendían, yo disfrutaba, ellos aprendían y luego ya me vine a Barcelona con los hijos mayores, que aquí ya estaba Juan, estaba Conchita, estaba tu padre en la mili, pero luego ya estaban aquí y luego vinieron todos. Y entonces aquí una hija me dio a leer un librito del padre Puig. El famoso libro. Yo tenía mucha artrosis, tenía calambres, tenía contracturas y tenía una cosa que entonces ya, taquicardias, extrasístoles, y leí aquel libro del padre Puig y tenía forúnculos en la cara. Me decías, cayó en tus manos un libro sobre el magnesio. A ver, cuéntame más. El libro está escrito por un jesuita, por el padre Puig, y se llama, como él era un jesuita, le puso Virtudes curativas del magnesio. Lo leí y iba bien para tantas cosas que yo pensé, pues esto es una tomadura de pelo. Pero entre las cosas que ponía que curaba eran los forúnculos. Y yo tenía la cara llena de forúnculos, que eran infecciosos. Ningún médico me lo había arreglado, ninguno. Iba a los mejores de Bilbao, porque entonces todavía iba a visitar a Bilbao, y los mejores de aquí de Barcelona, nadie me curó los forúnculos que tenía en la cara. Y como lo leía en el librito, yo ya comía bien, porque yo ya tenía azúcar, ya había tenido azúcar, ya la había controlado con la dieta, yo ya comía bien. Yo comía proteínas, desayuno, comida y cena. Y empecé a tomar el magnesio y una cosa que tenía hacía años, en 1 mes y medio desaparecieron los forúnculos. Hiciste caso a un libro que de entrada pensaste que era una tontería. Exactamente. ¿Y ese libro cómo cambió tu vida? No, una tontería no, pero como una exageración. Bueno, pues entonces ese libro, yo me apunté al año siguiente, había el simposio en honor de Severo Ochoa. Y yo pensé, pues me apunto y voy a ver qué explican ellos de biología, de bioquímica. ¿Te apuntaste al simposio porque en ese momento a Severo Ochoa ya le habían dado el premio Nobel o no? Sí, tenía el premio Nobel porque había descubierto lo que se llamó polinucleótido fosforilasa, que ahora llamamos polimerasa. Y le dieron el premio Nobel porque descubrió la necesidad de magnesio en la síntesis de proteínas. Bueno, la necesidad de magnesio en la formación del mensajero que es necesario para la síntesis de proteínas. Bueno, me apunté a este simposio y Severo Ochoa constantemente estaba mencionando el magnesio en la formación de proteínas, que son las defensas del cuerpo son proteínas. Y luego también, además estaba allí Nomura, que explicaba, que yo le pregunté la necesidad de magnesio para que no se separaran los ribosomas en 2 partes. Bueno, eso es química. Yo quedé convencida de la necesidad de magnesio y cómo actuaba en relación con la curación de los forúnculos y en la relación con la formación de proteínas en general, por ejemplo, de la artrosis, osteoporosis. Y además, al año siguiente,
había un simposio mundial en Montreal sobre el magnesio. ¿Y te fuiste sola? Me fui, sí. ¿Sola? Hombre, claro. Una maleta tú y Montreal claro. a un simposio, ¿no? Claro, me fui a Montreal y allí pues comprobé que también decían lo mismo y pensé, ahora me tengo que estudiar bien lo que dice la química, que es donde, y digo yo siempre, digo, es donde está la verdad. Y me lo estudié bien, que yo ya lo había leído en el Leninger, pero ya me estudié el Leninger y a partir de ahí me convertí en la profeta del magnesio. O sea, resumamos un poco, ¿no? Fueron 3 años en el que cae un libro... Sí, en mis manos, me lo leí. Te lo lees, no te lo crees, pero pones en práctica lo que dice el libro, porque entiendo que debías estar un poco desesperada. Y tienes razón. ¿No? Y dices, ostras, este mineral me ha cambiado la vida a mí, y decides, gracias a tus estudios en química, empezar a investigar si realmente... cómo explicar esto al mundo, profundizar, ¿no? Y profundizar. Sí. Entonces, te plantaste en el simposio que se hizo entre Barcelona y Madrid. Una semana duró, en honor de Severo Ochoa, que en la parte que estuvimos en Barcelona fuimos a Figueras y comimos con Gala y Dalí. ¡Ostras, qué experiencia! Sí, comimos con Gala y Dalí, porque Dalí era un admirador de Severo Ochoa y le hizo la portada del libro. Ese es el libro que tienes enmarcado en el despacho. Sí, ese es el cartel que tengo en el despacho y el libro. Y luego te fuiste a Montreal, que si no recuerdo mal, me explicaste que es donde luego te suscribiste a las revistas de magnesio, sí. Entonces, ¿no? Explícame un poco por ahí. Sí, después de Montreal me suscribí a la revista Magnesium, que estaba dirigida por Barton Altura, y luego también a Magnesium Research, que estaba dirigido por Jean Durlac. O sea que no he dejado de estudiar el magnesio hasta que ya, después en los años 90 y tantos, pensé ya... ¿Para qué seguir? ¿No? Ya la química del magnesio más o menos la domino. Y ahora pues estoy al tanto, no de lo que es, sino de lo que se dice, que se dicen muchas tonterías. Sí. Sobre todo lo más grave es que las dicen los médicos. Hay médicos que dicen que el magnesio, que no es verdad que falta, y el magnesio falta porque en el SIAL, o sea, nosotros vivimos normalmente sobre la corteza terrestre que se llama SIAL, que son aluminosilicatos de potasio, de sodio, calcio, que es sobre lo que llamamos granito, sienite, diorita. Y en cambio, el CIMA, los que viven en terrenos muy ricos en cenizas oscuras o rojizas, expulsadas por los volcanes, eso sí que toman magnesio. ¿Tú te consideras una persona avanzada, aparte de ser una estudiosa maravillosa? No. No, ¿verdad? Avanzada, hombre, me considero una persona muy afortunada porque cuando he buscado lo que necesitaba saber, lo he encontrado. O sea, estaba en el sitio adecuado, en el momento preciso, luego hay que trabajar. Pero me considero muy afortunada, que he tenido mucha suerte y luego evidentemente hay que trabajar. Creo que todos sabemos que has sido una persona, aparte de súper estudiosa, has tenido siempre mucho rigor y mucho cariño en todo lo que has estudiado, en todo lo que has hecho. Porque me gustaba. Porque te apasionaba. Sí. Es que he tenido además otra suerte, que he trabajado en lo que me gusta. Entonces, ¿qué más quieres? Ojalá, ¿no? Todo el mundo pudiera trabajar en lo que le gusta. Se lo deseo de verdad y de corazón a toda la gente. Bueno, abuela, yo creo que hoy ya ha quedado claro que siempre fuiste y siempre has sido, por supuesto, una mujer avanzada en el tiempo, porque ir haciendo un poco de resumen de lo que hemos hablado hoy, viviste cosas duras con la muerte de tu padre, sí. Porque eso, sí. Siendo
una niña adolescente no es fácil. Luego te fuiste sola a vivir a Madrid, porque esto no lo hemos mencionado. Estuviste sola estudiando en Madrid, en una universidad y en unos tiempos en los que el hombre era el que tenía que llevar laboratorios, el que tenía que llevar las empresas. Para mí fue una suerte porque fue lo que me hizo estudiar más. Claro. También para mí fue una suerte, porque me daba cuenta. Tuviste también la suerte, hace un momento lo has mencionado, ¿no? Que a lo largo de tu carrera siempre has tenido suerte, que lo que has estudiado te ha dado resultados. Sí. Y has mencionado antes también, ¿no? Que tuviste la suerte de que un familiar confió en ti para Laboratorios Minersa, sí, pero de suerte no se vive. No, hay que trabajar. Desde luego, la suerte hay que acompañarla y se acompaña con el trabajo, con el estudio. El estudiar es un trabajo, de modo que es lo mismo estudiar que trabajar, pero la suerte se tiene que acompañar. Sí, pero es que a ti te apasiona estudiar. A mí lo que me apasiona es saber. Y para saber hay que estudiar. ¿Y tú ahora con casi 98 años sigues estudiando? Sí, procuro estar al día. Y para englobar un poco, yo creo que en nuestra familia, ¿no? Podemos decir que tenemos la suerte de tener mujeres fuertes, ¿no? Empezando por tu abuela, tu madre. Mi madre. Que al final eres la que has abierto un camino muy importante. Mi madre, que a pesar de no ser la justicia, tu madre, también tela. Lo que lleva. Y ostras, es un peso para mí, sí. pero lo está llevando muy bien. Por hoy yo creo que ya hemos hablado de muchos temas, ¿no? Hemos repasado toda tu vida estudiantil, también hemos hablado un poco de tus libros, ¿no? Yo creo que por hoy ya es suficiente. ¿Cómo lo ves? Pues sí, porque en realidad lo que estamos procurando es que la gente tenga salud y el tener salud te hace ser más feliz. Bueno, ya sabéis que además de una persona con una gran visión e inteligencia, mi abuela es especialmente humilde, algo que me maravilla de ella y me inspira. Ella no suele darse importancia, pero lleva 40 años luchando sin descanso, junto a su convencimiento científico. Como ella siempre dice, en la química está la verdad. Pero como ha quedado patente hoy, trabajando y luchando, ha creado su propio legado. Si quieres conocer más sobre mi abuela, no faltéis a nuestra próxima cita. Un saludo.